Necesito un coche nuevo. Puedes ser mi aval, me escribió mi hermana por mensaje. Respondí, sigue soñando. Unos minutos después, mi padre replicó en letras grandes y mayúsculas. Niégate y estás fuera de los eventos familiares. Esa noche, llamé al. Me llamo Sofía Ramírez. Tengo 32 años. Era un jueves aburrido en Guadalajara. No del tipo que se anuncia con fuegos artificiales, sino de esa clase insípida y familiar que deja que los problemas se cuelen usando zapatillas de deporte. Estaba en mi escritorio revisando facturas cuando mi teléfono vibró con esa vibración larga y presuntuosa que, usualmente significaba drama. Un mensaje de texto, sin un hola, sin preámbulos, solo una exigencia de Camila: necesito un coche nuevo. ¿Puedes ser mi aval? Ni siquiera añadió un por favor. Para poner en contexto, soy dueña de mi casa. Pago mis facturas. Guardo hojas de cálculo donde otra gente guarda sentimientos. Durante años, yo había sido la estable, la hermana que hacía el trabajo silencioso y desagradable de mantener a una familia que trataba las emociones ruidosas como si fueran una moneda. Camila tiene 28 años. Es brillante, teatral y ha quemado más trabajos de los que la mayoría de la gente colecciona tazas. También es muy buena llorando en público, lo que, en nuestra familia, se interpreta como una prueba de que ella es la herida y cualquiera que se resista debe estar equivocado. Leí su mensaje 2 veces y luego me reí, un sonido corto e irritado que me sorprendió. Le respondí por texto: sigue soñando. No esperaba la respuesta que llegó 10 minutos después. No de ella, sino de papá, en mayúsculas: niégate, y estás fuera de los eventos familiares. El ultimátum llegó como una moneda ardiente en la palma de mi mano. Para la mayoría de la gente, ese mensaje dolería, quizás se enroscaría en culpa y disculpas. Para mí, aterrizó como una cerilla arrojada sobre leña seca. Sentí que algo dentro de mí cambiaba de cansado a frío a muy deliberado. Había una línea de crédito compartida, algo a lo que había accedido a regañadientes en una Navidad donde la culpa parecía ser el único condimento. Había firmado porque los ojos de todos decían lo mismo: tú eres la que tiene estabilidad, la adulta, la que tiene tiempo para ayudar. Ellos lo presentaron como caridad. Yo lo vi como una trampa. Mi hermana había llevado esa línea al límite con una máquina de café expreso de alta gama que presumió en media docena de vídeos, con un abrigo que publicó con primeros planos filtrados y con cosas que la abrigaron por el momento y me dejaron a mí pagando durante meses. Llamé al banco y la cerré digitalmente en menos de 1 hora. Vi la confirmación aterrizar en mi bandeja de entrada como una prueba. No di un discurso. Simplemente quité la red de seguridad que estaban acostumbrados a dar por sentada. Por la mañana, mi teléfono era una insignia de guerra: 36 llamadas perdidas, 12 de Camila, 9 de papá, un puñado de primos y una tía que claramente disfrutaba de ser notificada. Dejé que se acumularan. No respondí a ninguna. Porque esto no se trataba de un coche. Se trataba del libro de cuentas que la familia había estado llevando durante años. Un libro de cuentas que nunca me incluyó a mí. Yo había sido la responsable designada, la constante en un hogar que premiaba el drama. La persona que pagaba, arreglaba y perdonaba. Me llamaban calmada. Me llamaban razonable. Me llamaban lo que fuera que les facilitara pedirme más. Asumieron que cedería como siempre lo había hecho. Excepto que no lo hice. No esta vez. Si quieres historia, retrocedamos. 3 años antes, Camila pinchó 2 de mis neumáticos porque me negué a prestarle mi coche para un festival de música. Publicó una foto de los neumáticos desinflados en su historia y la etiquetó con emoticonos de risa, como si el vandalismo fuera un chiste. Cuando le pedí que pagara las reparaciones, una petición ordinaria y práctica, todos me dijeron que estaba exagerando. Sin disculpas, sin restitución. El mensaje era claro: mantén la boca cerrada y los platos girando no se caerán. El pelo. La cena de esa noche es lo que les gusta fingir que surgió de la nada. Habíamos estado en casa de mis padres para las fiestas después de que me rogaran que fuera. A mitad del postre, Camila se lanzó a uno de sus monólogos sobre cómo nunca apoyé sus sueños. Gritó. Me arrojó su bebida a la cara. Recuerdo el peso frío del vino en mi piel y la claridad repentina y aterradora. Entré en la cocina,
Agarré las tijeras del mostrador como una persona que se mueve a través de la niebla, cada movimiento calmado y medido. Volví y le corté un largo mechón del pelo por el que se había obsesionado durante años. Silencio. Su grito, mi madre llorando, mi padre de pie como un hombre que había tenido un pensamiento incómodo y decidió congelarse. Y yo, extrañamente tranquila, como alguien que finalmente había descubierto un interruptor enterrado con la etiqueta suficiente. Me echaron esa noche. No por la forma en que ella había arrojado vino sobre una mesa llena de gente, sino por la forma en que yo había tomado represalias. Fui yo a la que le dijeron que había ido demasiado lejos. Y, sin embargo, a la mañana siguiente, el mundo giró como si nada hubiera ocurrido. Avancemos hasta esta semana. Camila destrozó el Camry más viejo que le había dado para conducir mientras se encontraba a sí misma. No había transferido ni el título ni la propiedad legal. Había sido un préstamo, un salvavidas y un riesgo que acepté. Ella lo llamaba su coche en las publicaciones y llevaba la indignidad del derecho adquirido como un accesorio. Luego lo destrozó por escribir mensajes de texto y culpó a los frenos defectuosos. Ni una vez dijo lo siento. En cambio, me pidió un préstamo CEO firmado para un coche nuevo. Así que, llevé a cabo mi decisión como una pequeña y silenciosa ceremonia. Cancelé la línea compartida. Me eliminé del grupo familiar. Recuperé el Camry y lo llevé a mi garaje por intermediarios, no a través de una confrontación desordenada, sino a través de la mecánica del control. No había transferido el título y tenía amigos en el negocio de grúas que eran discretos. Camila llamó cuando vio la entrada del garaje vacía. Le envié una foto del Camry en mi garaje. Sin palabras, sin adornos, solo una imagen. Se sintió como cerrar una puerta y descubrir que el pomo finalmente se había calentado a mi tacto. Al mediodía, el grupo familiar era un campo de batalla. El mensaje de mi madre, Sofía, necesitamos hablar lo antes posible. Esto no es propio de ti. Salí del grupo. No solo salí de la conversación, lo abandoné por completo. Eliminada. Esa pequeña acción se sintió como levantar una mano de una estufa caliente. Pude sentir que algunas personas se daban cuenta, las que estaban cansadas de encubrir narrativas dramáticas. Mi primo Javier, el que ve las cosas y no las deja pasar, llamó y dijo, quizás ya es hora de que alguien ponga a Camila en su sitio. Esa fue la primera vez en años que me sentí vista. No compadecida, no instada a arreglar las cosas, simplemente reconocida. Un día después, una nota fue deslizada bajo mi limpiaparabrisas. Letra infantil, mezquina, madura. No me molesté en responderle por mensaje. Camila tenía un patrón: berrinche, manipulación, victimismo. Cuando las amenazas no funcionaban, se hacía la víctima. Empezó a susurrar una historia diferente, que la había maltratado emocionalmente durante años, que siempre había actuado como si fuera mejor. Reescribió nuestra historia como si fuera un mal guión. En su versión, ella era la niña valiente y desatendida, y yo, la fría y desamorada. Pero algunas personas en la familia estaban despertando. El tío Daniel me llamó una noche, casi en un susurro, y dijo que ya había tenido suficiente. Javier me envió por mensaje una captura de pantalla de la historia de Camila con una frase sobre la resiliencia, y vuelve a crecer más fuerte. La familia estaba empezando a dividirse. Hice una llamada a un contacto de una subasta de coches y organicé que recogieran el Camry y lo vendieran limpiamente. Sin rastro de papeles, en efectivo. Le envié una foto del camión. Vendido. El silencio que siguió se sintió pesado y extraño. Una paz. No la tranquilidad de la armonía, sino la paz de un trabajo finalmente terminado. Luego llegó el sobre. Sin sello, sin nombre. Mi dirección con una caligrafía demasiado pulcra para ser de Camila. Dentro, una copia de una nota, la propia letra de Camila. Un borrador donde le había confesado a nuestros padres cómo había planeado manipularme, cómo contaba con mi debilidad. ¿El giro? La letra de Javier al final: no obtuviste esto de mí. Estoy cansado de verte cargar con la culpa. Me sentí reivindicada por un segundo y luego muy pequeña. La carta no significaba nada si nadie escuchaba. A la mañana siguiente, descubrí que faltaba la llave de repuesto de la roca falsa junto al jardín.
Mi padre la había cogido a las 2:48 de la madrugada, grabado en cámara. Sin explicación. La familia todavía tenía acceso a partes de mi vida que yo quería cerrar. Así que, empecé a prepararme. Cerraduras nuevas, cerrojos reforzados, cámaras inteligentes para el patio trasero. Pagué extra para que viniera un cerrajero esa misma tarde. El chasquido de las llaves nuevas se sintió simbólico. Esta vez, era yo quien decidía quién pasaba por mi puerta. Esa tarde, me senté con la confirmación del banco en mi bandeja de entrada y una taza de café frío. Sentí una calma pequeña y peligrosa. Ellos pensaban que el problema era un coche. El problema siempre había sido el control. ¿Quién decidía lo que era normal en nuestra familia? ¿Quién podía usar la emoción como palanca? ¿Quién merecía ser perdonado? Cerré un capítulo de la misma manera que alguien corta una infección recurrente, no con fuego, sino con precisión. Hay una línea que la gente traza entre el bien y el mal en las familias. Y en nuestra casa, esa línea siempre se había desplazado hacia la voz más alta. Por primera vez en mucho tiempo, se desplazó hacia mí. Dormí mal esa noche. No con pánico, no con orgullo, simplemente alerta. Hubo un mensaje de texto a las 2:15 de la madrugada. Te arrepentirás de esto. Otros neumáticos habían sido rajados antes. Las amenazas tenían un ritmo en nuestra vida, pero yo había instalado cámaras. Había cambiado las cerraduras. Tenía el recibo de la subasta. Tenía la carta. Tenía amigos que estaban hartos de dejar que las versiones de Camila se convirtieran en el Evangelio. Es extraño cómo la soledad puede sentirse como un castigo y un regalo a la vez. Cuando cortas lazos con el coro de toda una familia, también eliminas la cámara de eco. Me sentí más ligera, aunque solo fuera porque había menos gente a la que defender. Pero sabía una cosa con una certeza que sabía a metal: el silencio que siguió a mis acciones no sería paz. Era un ajuste de cuentas, y yo estaba lista para hacer más que defenderme. Por primera vez en años, tenía espacio para planificar. Cuando creces en una familia donde la culpa es el idioma nativo, el silencio nunca es paz. Es un presagio. La mañana después de que cerré la línea de crédito y recuperé el Camry, la casa estaba inusualmente silenciosa. Incluso mi teléfono parecía sentir la tensión, vibrando solo una vez, un zumbido único y reacio antes de rendirse. Preparé café, abrí las cortinas y me dije a mí misma que esta calma podría durar. Sabía que no sería así. Al mediodía, los mensajes llegaron como una tormenta. Tía Carmen, cariño, tu madre está preocupada. Llámala. Papá, yo no te crié así. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Y finalmente, Camila. Un mensaje de voz que comenzaba con suaves sollozos y terminaba en veneno. ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes tu propia casa? Eres patética. Disfruta de tu pequeña victoria. Ni siquiera terminé de escucharlo. Lo borré. Mi café se había enfriado, pero la satisfacción de borrar algo tan tóxico era su propio tipo de calor. Al día siguiente, Javier llamó. Hablaba en voz baja, como alguien que informa desde territorio enemigo. Está diciéndole a todo el mundo que le robaste el coche, Sofía. Suspiré. Técnicamente, nunca fue suyo. Lo sé. El tío Daniel lo sabe. Pero tu padre está repitiendo su versión. Quizás quieras prepararte para un colapso familiar total. No se equivocaba. Ese fin de semana, mi madre organizó una reunión familiar, que en nuestro hogar era el código para una emboscada disfrazada de reconciliación. Llegué por curiosidad morbosa. En el momento en que entré, pude oler el perfume de mi madre y la tensión, ambos demasiado fuertes. Mi padre estaba sentado rígidamente en su sillón reclinable, con las manos cruzadas como un hombre que se prepara para anunciar un veredicto. Camila estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos pero desafiantes. Llevaba una sudadera que decía: la empatía es mi superpoder. La ironía casi me hizo reír. Sofía, comenzó mamá, suave, suplicante. Solo queremos que esto se detenga. Has humillado a tu hermana. ¿Por recuperar algo que legalmente me pertenece?, pregunté con calma. Papá levantó la voz. No se trata del coche.
Se trata de cómo lo hiciste. Has avergonzado a la familia. Miré a Camila. ¿Yo lo hice? ¿O se avergonzó ella misma cuando estrelló el coche, mintió al respecto e intentó hacerme pagar por su reemplazo? El tono de mamá se volvió quebradizo. Está pasando por un mal momento, Sofía. ¿Sabes cómo se pone cuando se siente acorralada? Sí, terminé. Lo sé. Camila espetó. Eres tan fría. No me extraña que nadie quiera estar cerca de ti. Eso aterrizó como un dardo. No porque fuera verdad, sino porque era reciclado. Una frase familiar que habían estado usando durante años, cada vez que me negaba a hacer de salvadora. Me puse de pie. Esto no es una negociación. No soy vuestra prestamista, vuestro chivo expiatorio, ni vuestro saco de boxeo emocional. Y luego me fui. Al llegar a la puerta principal, vi la sonrisa de Camila, débil pero engreída. Del tipo que decía que pensaba que acababa de demostrar su punto. Esa noche, Javier me escribió, quizás quieras revisar el Instagram de Camila. Está publicando sobre ti otra vez. Su publicación era una foto de la entrada del garaje vacía con la leyenda, cuando la familia te roba, recuerda que el karma es un mejor conductor. Cientos de me gusta, docenas de comentarios de simpatía. No respondí, no me defendí, pero guardé la publicación porque había aprendido algo crucial. Cuando la gente construye su poder sobre mentiras, no discutes, documentas. 2 días después, hice una llamada a mi contacto en una subasta de coches local, un hombre llamado César que me debía un favor. El Camry, le dije. Lo quiero fuera. Venta en efectivo, sin rastro. Silbó. Ruptura difícil. Peor, dije. ¿Familia? Para el viernes, el coche ya no estaba. Vendido, pagado, borrado. Ese fin de semana, recibí otro mensaje, una foto de Camila en un brunch sosteniendo una mimosa, etiquetada con nuevos comienzos y mejores coches por venir. Se veía feliz, demasiado feliz. Fue entonces cuando supe que estaba planeando algo. Y, efectivamente, la calma duró 3 días. Luego llegó la noticia. Camila diciéndole a los parientes que la había maltratado emocionalmente durante años, que había controlado sus finanzas, que la había apartado de la familia y que había usado el dinero para castigar el amor. Durante años, me había mantenido en silencio cuando ella contaba sus dramáticas medias verdades porque corregirlas se sentía como luchar contra la niebla. Pero ahora tenía recibos. Cada transferencia, cada mensaje, cada factura de reparación que había cubierto por ella. Aún así, todavía no contraataqué. Porque, por una vez, quería que me subestimara. Tarde esa noche, Javier volvió a escribir. Se está poniendo peor. Le está diciendo a la abuela que le robaste el coche y sus ahorros. ¿Sus ahorros?, le respondí. Nunca ha ahorrado un centavo en su vida. ¿Exacto? Por eso está funcionando. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa punzada familiar. La que llega cuando alguien reescribe tu historia y el mundo le aplaude. A la mañana siguiente, encontré algo en mi buzón. Un sobre. Sin sello, sin remitente. Dentro había una carta doblada escrita con la inconfundible letra en bucles de Camila. No estaba dirigida a mí. Era un borrador de una carta que había escrito a nuestros padres. Es blanda. Actúa con frialdad, pero está desesperada por gustar. Cederá. Siempre lo hace. Excepto que, por supuesto, se refería a mí. Al final, garabateado con otra letra, no obtuviste esto de mí. Estoy cansado de verte cargar con la culpa. Javier. Durante un largo rato, simplemente me quedé mirándola. Me temblaban las manos. Era una prueba, no de su crueldad, eso ya lo sabía, sino de su intención. No estaba atacando por dolor. Estaba calculando. Esa noche, me senté en mi sofá, extendí la carta sobre la mesa y me di cuenta de algo. Ella había construido su poder a través de la lástima. El mío vendría de la verdad. Así que, empecé a planificar. Se acercaba una carne asada familiar. El evento anual sin drama de mi tío Ricardo. Yo no estaba invitada.
Perfecto. Porque esta vez, el drama hablaría por sí solo. Los eventos familiares tienen una extraña manera de convertirse en zonas de guerra. Todo son risas hasta que alguien recarga con un chisme. La carne asada del tío Ricardo no fue una excepción. Yo no estaba invitada, pero Ricardo y yo teníamos un entendimiento tácito. Él era neutral por elección, no por ignorancia. Cuando llamé y le pregunté si podía pasar a devolverle su Tupperware, suspiró. Sin dramas, Sofía. Lo prometo, dije, y lo decía en serio. Porque lo que estaba planeando no era un drama. Era una exposición pública. Llegué justo antes del atardecer. El patio estaba ruidoso de risas. El olor a carne asada era denso en el aire. Guirnaldas de luces se balanceaban sobre largas mesas de picnic. Ya podía oír a Camila antes de verla, con ese tono teatral y ensayado que usaba cuando quería una audiencia. Me lo robó, estaba diciendo, con la mano apretada contra el pecho como una santa atrapada en una tragedia. Mi propia hermana cogió mi coche y lo vendió. Todavía estoy pagando facturas de terapia por eso. La gente murmuraba, algunos compasivos, otros escépticos. Crucé la mirada con Javier desde el otro lado del patio. Él asintió levemente. Ahora. Saqué el pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso y lo conecté silenciosamente a mi teléfono. La música se cortó a mitad de canción, antes de que nadie pudiera girarse, mi voz llenó el patio, tranquila, serena, leyendo palabras que no me pertenecían. Es blanda. Actúa con frialdad, pero está desesperada por gustar. Cederá. Siempre lo hace. Las conversaciones se congelaron a media frase. Las cabezas se giraron. La copa de vino de mi madre se detuvo a medio camino de sus labios. Continué, palabra por palabra, leyendo la carta que Camila había escrito con su propia letra, la misma que Javier me había deslizado en aquel sobre anónimo. Cada línea manipuladora, cada confesión de intenciones. Cuando terminé, el silencio fue quirúrgico. Se podía oír el crepitar de la parrilla. Miré directamente a Camila. Estaba pálida, con los ojos moviéndose entre los rostros. Por primera vez, no tenía un guión. Mamá susurró, Sofía, ¿qué es esto? Una carta, dije con calma. Una que escribió tu hija. Una que olvidó que otras personas pueden leer. Papá abrió la boca, pero no salió nada. Camila se apartó de la mesa, la silla chirriando contra la madera. Estás loca, gritó. Eso es falso. Javier dio un paso adelante. Vi su letra. Es real. La mirada de Camila se clavó en él, la traición ensanchando sus ojos. Tú. Él no se inmutó. Fuiste demasiado lejos, Camila. Mi madre se levantó de repente, con la voz temblorosa. Todos, por favor, no hagamos esto aquí. Pero ya era demasiado tarde. La actuación había terminado y nadie podía desoír la verdad. Camila entró furiosa en la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Momentos después, su coche, su nuevo hatchback de segunda mano, salió chirriando de la entrada, la grava saltando como chispas. El patio permaneció congelado por un largo momento. Luego, el tío Ricardo murmuró, bueno, la carne asada ya está lista. La gente intentó volver a la normalidad, pero el aire había cambiado. Las conversaciones se fragmentaron en rincones susurrantes. Mamá evitaba mi mirada. Papá parecía 10 años mayor. Javier se acercó y me dio un refresco frío. No esperaba un discurso, dijo en voz baja. Sonreí levemente. A veces la gente necesita ayuda para escucharse a sí misma. Él se rió entre dientes, luego se puso serio. ¿Estás segura de que estás lista para las consecuencias? He estado viviendo en ellas durante años, dije. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Ganas esta vez? Sin nombre. No lo necesitaba. Dormí sorprendentemente bien hasta que la cámara de mi timbre sonó a la 1:17 de la madrugada. Una figura se acercó a mi porche con una bolsa de la compra. No era Camila, era mi padre. Miró a su alrededor, luego se agachó e intentó girar el pomo de la puerta. No se abrió.
Se quedó allí varios segundos, con los hombros caídos, y luego se fue. Reproduje el vídeo 3 veces antes de guardarlo. La marca de tiempo indicaba la 1:17 de la madrugada. Era la misma noche en que me había escrito antes: no quiero estar en medio, pero es tu hermana. Ya no estaba en medio. Estaba en mi puerta. A la mañana siguiente, instalé otra capa de seguridad. Nuevo sistema de alarma, cerradura reforzada. Envié un mensaje de grupo. Corto, final. Nadie debe entrar en mi propiedad. Si tenéis una llave, es inútil. Esto no es una discusión. Javier respondió al instante, por fin. El tío Daniel envió un emoji de pulgar hacia arriba. El primero que le veía. Mis padres, nada. Camila, en silencio. Una semana después, la abuela llamó. Su voz era suave e insegura. No entiendo todo, querida, dijo. Pero confío en ti. Eso me llegó hondo. La primera palabra amable de alguien en meses. Por primera vez desde que comenzó la guerra, sentí algo cercano a la paz. Pero la paz en nuestra familia nunca era permanente porque el silencio, había aprendido, era solo el espacio entre tormentas, y la siguiente ya se estaba formando. Es extraño, la manera en que se siente la paz cuando finalmente llega. No triunfante, no ruidosa, simplemente quieta. Durante las primeras semanas después de la carne asada, no supe nada de mis padres ni de Camila. Ni llamadas, ni golpes repentinos en la puerta, ni mensajes de culpa reenviados sobre la unidad familiar. Incluso el grupo familiar se silenció, reemplazado por el banner gris que decía: has abandonado esta conversación. Al principio, el silencio me inquietaba. Había vivido toda mi vida rodeada de ruido, gente gritándose unos a otros, acusando, llorando, dramatizando. El silencio se sentía mal, como un latido ausente. Pero a medida que los días se convertían en semanas, empecé a disfrutarlo. Regué mis plantas. Dormí hasta tarde. Preparé la cena sin revisar mi teléfono entre bocados. Luego, un martes por la noche, llegué a casa y encontré una nota doblada encajada entre la puerta principal y el marco. Sin sobre esta vez. Sin una letra que reconociera. Solo 4 palabras garabateadas rápidamente: revisa tu puerta trasera. Mi pulso se aceleró. Rodeé la casa. El pestillo de mi valla estaba completamente roto. Huellas de botas marcaban la tierra hasta la mitad del patio y luego se detenían. Quienquiera que fuese, había intentado entrar, pero se fue a mitad de camino. Mi cámara no captó nada. Habían encontrado el punto ciego que no sabía que existía. Llamé a Javier. Llegó 20 minutos después, linterna en mano, escaneando el patio como un detective de una serie de policías nocturna. ¿Crees que fue ella?, preguntó en voz baja. No respondí. Porque si no era Camila, significaba que era alguien actuando en su nombre. Y de alguna manera, eso era peor. No encontramos nada más esa noche. Pero cuando entré, mis manos temblaban. No de miedo, de agotamiento. A la mañana siguiente, lo mejoré todo. Nuevo pestillo para la valla, un segundo sensor de movimiento, focos más brillantes y una cámara oculta cerca de los escalones traseros. Cuando el técnico terminó, dijo amablemente: tiene más seguridad que la mayoría de las oficinas. Sonreí débilmente. Usted no conoce a mi familia. Más tarde esa semana, apareció una notificación de Facebook. Alguien me había etiquetado en una publicación. Era Camila de nuevo. Un largo párrafo escrito en su habitual estilo performativo: a veces la gente convierte su dolor en crueldad. Algunos de nosotros elegimos sanar. Otros eligen la venganza. Te perdono, Sofía, aunque nunca admitas lo que hiciste. Los comentarios llovieron. Es tan fuerte. Orgullosa de ti por decir tu verdad. Pasé por lo mismo con mi hermana celosa. Me desplacé 1, 2 veces, y luego cerré la aplicación. Javier me escribió 15 minutos después. Ignórala. Se está desmoronando. No, respondí. Se está reinventando. Porque eso es lo que Camila hacía mejor: convertir cada desastre en un arco de redención que la presentaba como la superviviente incomprendida.
Esa noche, me serví una copa de vino, la primera en meses, y me senté junto a la ventana, mirando las nuevas luces de seguridad parpadear sobre el césped. Ya no estaba enfadada, solo cansada. Pensé en la llamada de la abuela, en su tranquilo confío en ti. Esa pequeña merced me había mantenido cuerda. Entonces, como por arte de magia, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. La voz de mi madre. Cautelosa, temblorosa. Sofía, tu padre quiere hablar. Por favor, no cuelgues. Si llamamos mañana, es sobre Camila. Algo en su tono me hizo detenerme. No era culpa, era miedo. La tarde siguiente, papá llamó. No respondí. Volvió a llamar, y luego otra vez. Finalmente, contesté. Sofía, dijo, está en problemas. ¿Según la definición de quién? Dudó. Ha dejado de pagar 2 cuotas de un crédito. El banco le ha congelado la cuenta. Ha estado llamando a todo el mundo. Dice que la has arruinado. Exhalé lentamente. Yo no la arruiné, papá. Dejé de salvarla. Silencio, y luego en voz baja, es tu hermana. Y yo soy tu hija, dije suavemente. Parece que nunca recuerdas esa parte. No respondió. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en todas las veces que se esperaba que la rescatara, y en cómo esos rescates solo la habían hecho más débil. 2 días después, Javier envió otro mensaje. Camila solicitó un nuevo préstamo a nombre de mamá. Se lo denegaron. Su crédito está por los suelos. ¿Cómo lo sabes? El tío Daniel trabaja en la sucursal. Dijo que incluso intentó usar tu dirección. Me reí, no con crueldad, solo con cansancio. Es consecuente, dije. Pero en el fondo, sabía que esto no era solo otro berrinche. Era una escalada. Desesperación disfrazada de caos. A la mañana siguiente, un pequeño paquete llegó a mi puerta. Sin remitente, sin nota. Dentro, una llave de casa rota. La mía. El mango había sido torcido como si alguien hubiera intentado forzarla en una cerradura en la que ya no encajaba. Me quedé en mi puerta, sosteniendo el trozo de metal, con el silencioso zumbido del vecindario a mi alrededor. Una brisa traía el leve olor a humo de carne asada de algún lugar de la calle. Y me di cuenta de algo. No solo estaban perdiendo el acceso a mi casa. Estaban perdiendo el acceso a mí. La puerta no solo estaba cerrada con llave. Estaba cerrada para siempre. Es extraño cómo la parte más ruidosa de dejar ir es el silencio que sigue. Pasaron semanas sin nuevas llamadas, sin nuevas cartas, sin nuevas visitas nocturnas. Incluso las redes sociales de Camila se silenciaron, como si finalmente se hubiera quedado sin argumentos para hacer el papel de heroína. Uno pensaría que sentiría alivio, pero la paz tiene una textura que se siente casi extraña cuando has vivido tu vida esperando la próxima explosión emocional. Pasaba mis mañanas metódicamente. Café, correos electrónicos, trabajo, plantas. Encontré consuelo en cosas pequeñas y controlables. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el porche, abrí mi buzón y encontré un sobre sencillo. Esta vez sin letra, mecanografiado. Dentro había un cheque por 760 pesos. En la línea del concepto decía, para la gasolina. ¿Camila? Sin disculpas, solo eso. Me reí en voz baja, con amargura. La cifra era casi insultante en su precisión. No era una ofrenda de paz. Era su forma de decir, no me rompiste. Pero lo que ella no entendía era que yo no estaba intentando hacerlo. Estaba intentando liberarme a mí misma. Más tarde esa semana, mamá llamó. Casi no contesté. Cuando lo hice, su voz era suave, casi frágil. Tu padre ha estado callado, dijo. No sabe cómo arreglar esto. No se puede arreglar a la gente que no cree que está rota, respondí. Ella suspiró. Sois mis 2 hijas. Lo sé, dije con amabilidad. Pero soy la única que alguna vez tuvo que demostrarlo. Silencio, luego un susurro. Te echa de menos. No le creí, pero tampoco discutí.
Porque a veces el silencio también es una forma de verdad. Unos días después, Javier pasó por casa después del trabajo. Se quedó en mi puerta, con los brazos cruzados. ¿Adivina qué? Sonreí. Pareces demasiado serio para traer buenas noticias. Se compró una Techback de segunda mano, dijo. Lo llamó Karma. Eso me hizo reír. ¿De verdad esta vez? Le va que ni pintado, dije. Sí, añadió Javier, sonriendo con malicia. Karma tiene 3 colores diferentes en el cofre. Nos quedamos allí un momento, simplemente riendo. El tipo de risa que llega después de años de contener la respiración. Cuando se fue, me senté en los escalones de mi porche viendo cómo las luces de la calle se encendían una por una. Pensé en los años que había pasado siendo la callada, la razonable, la que arreglaba las cosas, pagaba las facturas y se tragaba los insultos para que la paz pudiera sobrevivir un día más. Y luego pensé en las cerraduras, las llaves nuevas, la ausencia de sus pasos. Quizás la paz no debía sentirse grandiosa. Quizás era solo esto, un teléfono desbloqueado, un mensaje sin responder, una entrada de garaje vacía y una vida que finalmente me pertenecía. Cogí la carta que Camila había escrito, la que Javier me había deslizado, y la puse en la chimenea. El papel se enroscó lentamente, la tinta desvaneciéndose en cenizas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. La venganza no me había salvado. Los límites sí. No necesitaba su aprobación. No necesitaba el aplauso de la familia. Todo lo que necesitaba era esa certeza tranquila. La que viene de saber que sobreviviste a su ruido y construiste tu propio silencio. A la mañana siguiente, conduje hasta casa de la abuela. Estaba en su jardín podando rosas. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron. Mucho tiempo, mi niña, dijo. Lo sé, susurré. Nos sentamos en el porche compartiendo un té que sabía a perdón o algo parecido. Cuando me levanté para irme, la abuela me tocó la mano. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. A veces la paz se parece a la distancia. Asentí. Ahora sí, dije. De vuelta en mi coche, miré por el espejo retrovisor. La casa se hacía más pequeña a medida que me alejaba, el sol brillando en las ventanas, los jardines meciéndose con el viento. Y por primera vez en un largo y agotador tramo de años, no me sentí observada, no sentí que me debieran nada, no me sentí atrapada en la narrativa de otra persona. Simplemente libre. Cuando llegué a casa, me quedé un momento en la puerta principal, con la llave en la mano. La cerradura hizo clic, sólida, satisfactoria. Sonreí. Esta vez, no se trataba de mantener a la gente fuera. Se trataba de, por fin, resguardarme a mí misma. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.